Carlos es abogado, dirige el programa sobre empresas y derechos humanos de la Comisión Internacional de Juristas. Y Carlos nos va a hablar sobre la importancia de establecer la responsabilidad jurídica de las empresas y nos va a presentar eso, pues una evaluación de lo que proponen los mecanismos voluntarios en este tema. Entonces, Carlos, tienes también 20 minutos. Sí, buenas tardes. No se preocupe, me voy a presentar. Muy bien, no se preocupe. Ahora mismo me voy a presentar y creo que mi nombre completo. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación a los organizadores y gracias también a todos ustedes por haber venido y estar presentes. Sé que han tenido una jornada bastante larga para venir de las distintas regiones de Colombia, que es un país bastante grande. Y para mí es también un gusto y un honor dirigirme a ustedes. Como lo ha dicho Camila, mi nombre es Carlos López Hurtado. Yo soy peruano de nacimiento. Trabajo en la Comisión Internacional de Juristas. Yo soy asesor legal senior a cargo del programa de Empresas y Derechos Humanos. Soy ampliamente conocido en muchas partes, menos en Colombia, entonces aprovecho para presentarme. Me han pedido entonces que haga una elaboración, una presentación de la importancia de la responsabilidad jurídica de la empresa transnacional en particular. ¿Y esto por qué? Porque es importante entender el por qué la responsabilidad jurídica es en sí misma un elemento clave en el modelo de tratado internacional que tenemos delante de nosotros. Actualmente, en el borrador, en el proyecto de tratado que está en discusión en Naciones Unidas, desde hace 2 años, existe un artículo que es central, el artículo 8, que versa sobre este tema de la responsabilidad jurídica de la empresa. Responsabilidad de la empresa tanto como entidad jurídica separada, como también los directores o directivos de la empresa. Y esta responsabilidad jurídica puede a su vez ser tanto civil, penal o administrativa. Y hay muchos ejemplos de legislaciones, órdenes jurídicos nacionales que contienen o desarrollan estas 3 modalidades de responsabilidad jurídica. Otras se centran más en lo penal y en lo civil, pero generalmente, hablando de América Latina, de lo que yo conozco, también existe responsabilidad administrativa, ejercida sobre todo por los órganos de supervisión. Y después voy a dar algunos ejemplos. Bueno, entonces déjenme empezar por contraponer cómo funcionan los marcos llamados voluntarios versus los marcos jurídicamente obligatorios. El marco voluntario del que hablo es en principio y fundamentalmente, al que se ha referido Fernanda Oppenheim, que lamentablemente se ha ido, ¿qué son los principios rectores? Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estos principios rectores, adoptados en el 2011, ampliamente divulgados y sobre los cuales Colombia ha hecho un plan nacional de acción para su implementación. Y otros países como Perú y también Chile han hecho planes de acción, de implementación. Bueno, ese no es el único marco voluntario. Esta mañana se ha hecho alusión también al Pacto Mundial, al Global Compact famoso, que ha sido uno de los primeros, inventado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. También existen otros, sobre todo en el seno de la OECD,
los principios o las guías voluntarias también para las multinacionales en la OECD. Y así por el estilo. Hay multitud de estos, porque con el correr de los tiempos, para demostrar que hacían algo, los gobiernos y las empresas han recurrido a una proliferación de mecanismos voluntarios, ¿ya? Códigos de conducta voluntarios, directrices voluntarias, principios voluntarios. No importa la nomenclatura que se utiliza, simplemente no son jurídicamente obligatorios. O sea, no tienen la forma ni de tratado internacional ni de ley a nivel nacional. Entonces, no son jurídicamente obligatorios. Entonces, yo quiero ocuparme un poquito de la diferencia de lógica de estos dos sistemas y las consecuencias que tienen finalmente en el asunto de la reparación. Porque esa es la primera cosa que quiero que entiendan bien. ¿Por qué es importante la responsabilización jurídica? Es porque está estrechamente relacionada con el tema de la reparación integral del daño, de la vulneración que se produce, y en segundo lugar, con la posibilidad de exigir esa reparación. ¿Ya? Pues bien, en el marco voluntario, sean los principios rectores o los principios de la OECD, etc., están basados en una serie de recomendaciones de buena conducta, como dijo Fernanda. Pues están bien, ¿no? Todos dar una recomendación y seguir una buena conducta es algo que todos deberíamos tener. Pero en el contexto de los marcos voluntarios, estas normas de conducta están basadas en una mera recomendación, en una declaración, y se deja a cada actor, sea un individuo o sea una empresa, la posibilidad de seguirlas o no seguirlas. En el caso de la empresa, se confía que debido a los mecanismos del mercado, a los mecanismos del consumidor, las preferencias del consumidor, una empresa naturalmente va a querer comportarse bien, ¿no? Porque si no, tiene mala reputación, ¿verdad? Y sus productos no son tan apreciados por los consumidores. Entonces, si los consumidores se enteran que las camisetas o los calzados producidos por tal empresa están producidos por mano de obra infantil o mano de obra forzada, entonces muchos consumidores que son conscientes evitan comprar esos productos. Y de esa manera se presiona a través del mercado, se presiona que esa empresa cambie, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema con esta lógica? Funciona en un cierto sentido en mercados desarrollados donde los consumidores puedan ser conscientes, pero aún así en estos mercados desarrollados donde los consumidores se enteran y están bien informados y les importa el trabajo infantil, les importa el trabajo esclavo, les importa el medio ambiente, aún en estos sitios lo que pasa es que la opinión pública es voluble. Cambia de un día para otro. Un día está preocupado por la noticia del trabajo infantil que salió, al día siguiente estará preocupado por el Mundial de Fútbol, ¿no? Y se olvidó del asunto del trabajo infantil en tal producto, o a la semana siguiente. La agenda cambia. Entonces, confiar solamente en las preferencias del consumidor, que es esencial en estos mecanismos voluntarios, no es suficiente. No es suficiente y de alguna manera indirectamente fomenta impunidad, porque una empresa que no cumple con la norma recomendada, con la norma de buena conducta, no tiene sanción. La única sanción es la sanción de no vender su producto, pero como he dicho, eso dura un poquísimo, una semana y después se olvidan, ¿no? Los boicots muchas veces duran muy poco. Pues entonces hay muchos mecanismos de impunidad, y hemos hablado de impunidad también esta mañana, ¿ya? Entonces, un marco voluntario no tiene una fuerza suficiente para lograr el cumplimiento de las normas recomendadas de buena conducta.
indirectamente fomenta la impunidad y el incumplimiento y el daño que se cause. Y por lo tanto no lleva de por sí a una reparación integral. ¿Ya? Porque claro, si no se sanciona el incumplimiento, más que por mecanismos de mercado, entonces mal se va a poder exigir la reparación. Entonces, en el marco de un mecanismo de mercado, no se puede declarar al perpetrador de la violación culpable de nada, porque es simplemente una recomendación de buena conducta, ¿no? Se deja libre a la persona de cumplir o no, de seguir la recomendación o no. Y por lo tanto, si no la cumple, no se le puede sancionar, no se le puede declarar culpable de una violación y por lo tanto no se le puede exigir reparación. La reparación que dan o que pueden dar las empresas, porque los principios rectores también recomiendan a las empresas que hagan remediación. Sí, también está, pero es una recomendación. Y las empresas lo hacen, por ejemplo, en el caso de Repsol en Perú, que ha ocasionado todo un desastre ecológico en el mar de Perú, o en el caso de Cerrejón, aquí en La Guajira, y en el caso de muchos otros, pueden dar reparación, pueden hacer remediación, pero en el marco de su buena voluntad. Claro, como un favor, no es exigible, no se les puede exigir que lo hagan, ¿no? Solo se puede exigir lo que es jurídicamente obligatorio. Pues en este caso no. Entonces, lo hacen las razones que yo he leído y escuchado son las siguientes: por razones humanitarias, ¿no? Se da la remediación, se da compensación a las víctimas por razones humanitarias. Otras por mantener buenas relaciones comunitarias o por el buen relacionamiento con las comunidades, etcétera, etcétera. Pero no porque se haya faltado a una obligación jurídicamente vinculante. ¿Ya? Esto es diferente entonces en el marco de un vinculante, jurídicamente vinculante. Entonces tenemos una obligación cuyo incumplimiento conlleva una sanción, y esa sanción muchas veces lleva consigo la obligación de reparar integralmente el daño causado. Y esa obligación de reparar que la dicta un juez, sea en lo penal o en lo civil, o el órgano administrativo a cargo de la supervisión y el monitoreo, esa obligación de reparar es exigible. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿no? Porque se ha faltado una obligación jurídicamente vinculante. Pues eso es muy importante. Entonces, existe el artículo 8 del proyecto de tratado que estamos discutiendo en este momento, es esencialmente fundamental y necesario para que funcionen los mecanismos de remediación, de reparación que también están en el tratado, en el artículo 7. Y por eso es que le damos tanto énfasis nosotros en que todo el mundo lo entienda y que se comprometa a apoyarlo, a defenderlo, porque marcando estos elementos son la gran distinción fundamental entre un marco normativo voluntario y un marco normativo obligatorio, y siendo una distinción fundamental está bajo cuestión por los opositores al tratado. Aquellos que no quieren, es esencialmente a las empresas transnacionales, y los países occidentales no quieren esto. No quieren responsabilidad jurídica, no quieren reparaciones. Solo quieren que sigamos bajo las normas de los marcos voluntarios. ¿Ya? Con eso para ellos es suficiente. Pues bien, hablando ya de los marcos normativos y regulatorios obligatorios, como he dicho, el incumplimiento se sanciona y la sanción lleva aparejada la posibilidad de reparación. Esto en el contexto
de las actividades de empresas transnacionales resulta bastante complicado. Y es por eso que en el proyecto de tratado que tenemos sobre la mesa se hace una aproximación sobre este tema bastante detallada. Puede no ser perfecta y clara en este momento, pero se asume mucho detalle porque es necesario, porque el tema de las transnacionales requiere una atención particular. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué? A ver, en el tema de las transnacionales, este asunto de la reparación y la responsabilidad jurídica es complicada. Ahí hay un tema, claro, pero esta mañana se mencionó. Alguien dijo el velo corporativo por ahí. Eso. Claro. Exacto. Exacto. Muy bien. Pues eso, una empresa transnacional tiene esa estructura, una estructura a veces opaca. No sabemos dónde está la matriz. ¿Dónde está la matriz principal? ¿No? Entonces, la matriz principal está frecuentemente en un país del norte, pero además tiene una subsidiaria, una empresa intermediaria, un holding que le llama, que es una fachada que está en la isla Caimán o las Bahamas, ¿no? en un paisito pequeño donde paga muy pocos impuestos. De esa manera maximiza las ganancias, o en Suiza, o en Holanda, o en Uruguay. ¿No? Entonces, aquí los compañeros que vienen de Uruguay lo saben muy bien, o Panamá, exactamente. Entonces, ¿ve? Ya ustedes conocen muy bien a la perfección todos estos mecanismos. Pues y aquí, en Colombia, opera la subsidiaria, la que opera, ¿no? La operadora, la que extrae el mineral y lo exporta. Pero esta no es más que una subsidiaria de nivel operativo, ¿eh? Por arriba hay una serie de sociedades que están encima. Entonces, ¿cómo llegamos a la que está arriba y a todas ellas? Es que hay que cortar el velo corporativo. Hay que romper el velo corporativo. De alguna manera. Eso es imposible. En la doctrina jurídica es imposible porque no se puede igualar una empresa con otra. Son jurídicamente diferentes, se dice. Y eso la jurisprudencia de varios países lo ha consagrado y lo ha mantenido. Pero a pesar de eso, una jurisprudencia reciente en el Reino Unido, en la Corte Suprema del Reino Unido, en dos casos, en el caso de la petrolera Shell y en el caso de una minera que llamaba Vedanta, que operaba con una subsidiaria en Zambia, la Corte Suprema del Reino Unido ha declarado que la empresa matriz podría ser responsable de los daños causados por la subsidiaria si ha intervenido en el diseño de las políticas, de las operaciones o del monitoreo de las actividades de la subsidiaria. Eso requiere demostración, naturalmente, es una cuestión de evidencia, pero en todo caso el principio de que la matriz puede ser responsable ya está reconocido y establecido por jurisprudencia al más alto nivel. Esa jurisprudencia de avanzada es la que queremos que sea reflejada también en un tratado internacional que establezca una norma general, no solo para algunos países, sino para todos. Y de esa manera se podrá mitigar el tema de la impunidad corporativa de las transnacionales. Eso al nivel de responsabilidad civil. Me queda todavía un par de minutos, estoy llevando mi cuenta aquí. Déjenme este par de minutos para hablar de la responsabilidad penal y administrativa. En el caso de Repsol, en Perú, y así pasa aquí también, así que no es solamente un ejemplo privativo de Perú. El órgano supervisor y de protección del medio ambiente y todo esto
ahí el OFPA, cuando se ha enterado del daño medioambiental que había causado esta empresa Repsol con el vertido de petróleo en el mar del Perú, que ha causado un desastre ecoambiental, ¿no?, enorme, y ha dañado los intereses también de los pescadores y de las poblaciones que viven en la ribera, ¿eh? Ha sancionado, le ha hecho un proceso administrativo a Repsol, que es una empresa de origen o que tiene una matriz en España, y le ha impuesto multas, 5 procesos, 5 multas. ¿Repsol ha pagado alguna de ellas? ¿Qué piensan? Ninguna, no ha pagado ninguna. Todas las ha recurrido al Poder Judicial. El Poder Judicial ha anulado 3 por faltas en el procedimiento y 2 todavía están pendientes en procedimiento. O sea, estoy seguro que Repsol no pagará esas multas. Entonces ahí hay un problema con el proceso administrativo y su revisión en sede judicial. ¿Sí? Habrá que afiatarlo, etcétera, ¿no? Pero existe un procedimiento administrativo, una posibilidad de remediación administrativa, sí existe en muchos países y debe funcionar mejor. En el tema de derecho penal, es que en muchos países de América Latina se reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ustedes que son unos expertos juristas, ¿alguien tiene idea que aquí en Colombia una persona jurídica como una empresa, como una sociedad, puede ser responsable penalmente por daño medioambiental o por crímenes de lesa humanidad? No, no existe. En el Código Penal colombiano no existe esa figura, ¿no? La responsabilidad es penal, individual, ¿no? Es individual, personal. Pues ahí amerita un replanteamiento de la doctrina jurídica, porque la responsabilidad penal de una entidad jurídica no es extraña al derecho comparativo. No es que no existe en ninguna parte del mundo, por el contrario, en numerosos países del mundo existe. Todos los países anglosajones, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, tienen en su derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica, incluido de las empresas, incluido por delitos de lesa humanidad y otros más. Y en el caso de otras tradiciones jurídicas más civilistas, digamos como las latinoamericanas, nosotros hemos copiado nuestro sistema de Francia, y de España y de Italia. Pues entérense que en el derecho penal francés, en el Código Penal francés, está establecido todos los delitos penales del Código Penal francés se pueden atribuir también a una persona jurídica. Y en este momento hay como 3 o 4 empresas francesas procesadas penalmente por complicidad en delitos de lesa humanidad en otros países como Siria, Líbano, etc. Bueno, ¿y por qué no hacemos de eso, de esa práctica, una norma general para otros países también, incluida Colombia, Perú? Exacto. Pues bien, muy bien. Ahí termino yo por el momento y les agradezco.